Yo soy Juan y bueno, yo soy diseñador de producto y al final mi trabajo en Stone Design, aparte de llevar un poco todo el tema del producto en el estudio, luego también gestiono proyectos de interiorismo, de hoteles, oficinas. Al final llevo un poco el día a día de todo, pero bueno, al final hago un poco de todo aquí. El mundo del diseño apareció en mi vida de repente, ¿no? Yo estudiaba ingeniería mecánica y estaba metido en una historia que se llama Fórmula SAE o Fórmula Student, donde las universidades compiten con un monoplaza hecho por los propios universitarios en diferentes circuitos de Europa, en este caso. Y ahí en esta historia pues están metidos ingenieros, gente que estudia marketing, gente que estudia ADE, un poco para... Perdón, se le ha liado, pero bueno, gente que estudia ADE y también diseñadores industriales, que son los que se encargan de, pues, a estos monoplazas, a estos coches, hacer el tema de la ergonomía, los asientos, la carrocería, el envoltorio, ¿no?, de ese coche. Y yo hasta entonces no descubrí lo que era el diseño industrial, en este caso, hasta que me vi ahí. Y cambié mi trayectoria directamente por otra cosa completamente y así lo descubrí. Luego me fui formando y ya fui descubriendo este mundillo que me flipa. Pues yo a Stone los conocía ya desde la universidad como estudio de referencia aquí en Madrid y bueno, al final yo salí de la universidad, hice unas prácticas aquí. Me lo recomendó un compañero de la uni que ahora curra con nosotros, Alan. Él había hecho unas prácticas aquí hace bastante tiempo y me dijo: oye tío, yo he hecho unas prácticas con esta gente, hay un ambiente cojonudo y mola mucho lo que hacen. Y hice las prácticas de la universidad, vaya, con ellos. Estuve los 6 meses de prácticas o no me acuerdo cuánto fue. Luego ya terminé yo mi TFG y demás. Y nada, luego pues volvieron, hablamos, contaron conmigo otra vez y desde entonces llevo, creo, este año que viene hago 10 años en esto. O sea que llevo ya un rato. No es un estudio muy jerarquizado, que eso lo agradezco. Es un estudio que al final los procesos creativos son muy naturales y eso es lo que más me mola. Al final poder desarrollar rápido una idea, algo espontáneo, sin ir pasando controles de tal, pues bueno, al final eso es lo que más me mola. Mi lugar favorito, pues no sé, ahora mismo que estamos todos en silencio, pues aquí, porque se está muy tranquila, pero nada, al final mi lugar favorito es la pradera, ¿no? el meollo, donde estamos todos compartiendo todo el día, cada uno está en su proyecto, pero estamos todos en el mismo espacio y bueno, al final el espacio colaborativo donde todos estamos juntos es lo que más me mola del estudio. Una persona que no se te olvida, seguro. Si la conoces no se te olvida, no sé. Con un ejemplo real, yo qué sé. Vamos, no sé. Stone como estudio, si lo lleva una persona, es una persona con carácter, con fuerza, ¿no?, que al final sus ideas las defiende y las da a conocer. Y luego es una persona fácil, amable y que da gusto al final trabajar con ella y tal. No sé. Me parece una persona dinámica, funcional, pero a la vez también con mucho arraigo ahí a lo que transmite, a lo que quiere transmitir y eso al final le da su toque, ¿no?, en un proyecto. Que le das el toque personal que tiene Stone. Buena pregunta. Bueno, quizás de los primeros que estuve haciendo yo aquí en Stone, cuando entré hace, pues eso, ya casi 10 años, hicimos una butaca para un fabricante sueco
para PlayStation, en el que tenían ahí una forma de hacerla bastante innovadora, porque era una inyección con un frame interior en metal, pero esa inyección de plástico, por decirlo así, tenía dos densidades diferentes. Bueno, algo nuevo que nunca había visto, y además estaba yo recién, acababa de terminar la carrera. Esa transición del mundo universitario al mundo laboral para mí fue un pulmón de energía, porque al final en la universidad está muy acotado en cuanto a buscar soluciones, porque en la universidad todo medio vale. Luego cuando sales ves que te tienes que adaptar a ciertos estándares de fabricación. Ya los costes también importan, en la universidad no importa tanto. Los embalajes, el transporte, cosas que en la universidad obviamente lo ves, pero no eres tan consciente de lo que puede implicar en un proyecto. Y esto fue un proyecto que me marcó, porque al final, de recién salir de la universidad, empezar con un proyecto, fue un proyecto tan ambicioso en el que de repente tuve la posibilidad, esos primeros años, de aprender tanto muy rápido y decir, joder, es un desafío que tengo que ir pasando. Entonces, bueno, ese proyecto yo creo que es el que más me marcó, el que me dio el golpe de realidad de decir, esto es el mundo laboral, el diseño de producto en este caso, aparte de las formas, texturas, colores, va condicionado por muchas más cosas, porque al final es un mercado que es un producto que tiene que venderse en el mercado y tiene que competir con otros. Y o sea, la Pocket de PlayStation, que es una butaca que tiene una parte inferior donde poder dejar tus enseres o unas revistas o una mochila. Y bueno, es una butaca más, pero fue ese golpe de realidad y el proyecto que más me marcó de todo, yo creo. Bueno, luego después ha habido muchos más desafíos, pero este yo creo que el que más. No lo sé, es una pregunta complicada. Me pasa que ya al final, pues todos estos valores, ¿no?, que Stone tiene como pilares en su diseño, al final con el tiempo los haces propios y ya no diseñas sin pensar en eso. O sea, no diseñas sin pensar en el confort acústico, o en los tapizados, o en los colores, o en las formas. Entonces me cuesta mucho, no sé, yo creo que van todos de la mano y los siento míos y propios, entonces ya me van saliendo todos, pero ninguno en concreto, ¿eh? Yo creo que ya los tengo adoptados a todos los valores. Bueno, lo más difícil de mi trabajo. En el mundo del diseño, como en todos los sitios al final, no todo vale y siempre tienes que acotar por algún lado, ¿no? Y eso yo creo que es lo más complicado, el ponerle un poco, cerrarle un poquito las alas a la creatividad, al diseño. Tú a lo mejor tienes una idea cojonuda que desarrollar, pero luego hay un límite en un lado que te bloquea esa parte. Límites al final de fabricación, económicos, de materiales. Y entonces eso es lo que peor llevo, que esa limitación a veces, no siempre, porque siempre tienes que diseñar y pensar de cara a la fabricación y a todos estos límites que tienes en el mundo real, pero yo creo que es esa, es como, esto lo podríamos hacer así, pero por una cosa o por otra vamos a hacerlo de otra manera, que me gusta menos, pero es lo que se debe hacer si se quiere seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que más me frena. Pues yo sinceramente, como diseñador de producto que soy y técnico, que soy un poco cuadriculadito, la parte que más disfruto es el desarrollo al final. Como una idea, un concepto, algo... Es un poco aterrizar un concepto, aterrizar una idea
y ya afinar, ¿no? En medidas. Tú puedes estar diseñando una mesa, en un sobre unas patas, una pata más así, más asá, el sobre más así, más asá, pero lo que disfruto ya es afinar esos detalles, ya definir espesores, definir radios, definir cómo una pata puede ir cogiendo una forma. No parece que todo está... Cuando tú ves algún producto ya terminado, yo creo que la clave un poco es cuando ves un producto terminado, dices, no, es que esto, el diseño que tiene, bueno, el diseño que tiene al final, todo está medido. O sea, ese radio, puede ser de 30 milímetros, de 40, ese espesor de 2, de 1, de 7, de 10, todo esto es un poco parte de este desarrollo y del diseño también. Y al final, cuando tú ya ves un producto terminado y todo te encaja y te cuadra y tiene una armonía entre las formas del producto, el color, el material, cómo se ve, todo esto ha sido pequeñas decisiones de cada parte y yo creo que esa es la parte que más disfruto, el definir cada cosa poco a poco para sacar un todo que funcione. Yo soy inventor, me encantaría. Pero inventor como, bueno, es que es una parte de ser diseñador, ¿no? Pero desde pequeño siempre me ha encantado, pues, trastear, darle una segunda vida a algo. Algo que me gustaba, intentar hacérmelo yo de otra manera. Con los recursos que tenía, pues iba juntando piezas y creando historias. Cuando tenía una necesidad, pues en vez de comprarla, buscaba, pues, por suerte, en mi familia siempre nos ha gustado mucho la mecánica, el enredar, siempre ha habido herramientas en mi casa. Y desde pequeño me acuerdo que yo jugaba, había una ferretería al lado de casa y jugaba con las piezas de la ferretería. Iba a comprar cables, bombillas, portalámparas, interruptores. Tenía 7 años y ese era mi juguete. Y siempre estaba enredando con algo, así que no sé. Si una profesión así como que ya no se lleva, inventor. Hace ya, pero inventor. Pues siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción y al final todos esos elementos que aparecen en las películas de ciencia ficción, esos escenarios, los espacios, los vehículos que aparecen en las películas o en las series, todo esto está diseñado también, ¿no? Entonces, llevándolo un poco más a nuestro terreno, al diseño de producto, al diseño de interiorismo, o sea, diseño de interiores, pues siempre tengo ahí en la cabeza como diseñar interiores de aviones, de transportes colectivos, pero chulos, donde al final veo que se innova cada vez más, se innova mucho a nivel ingeniería, a nivel pesos, a nivel materiales y demás, pero en diseño yo creo que se puede dar una vuelta más de tuerca para que alguien cuando esté viajando tenga otro concepto, ¿no? Que últimamente los aviones parece que la gente dice, voy en avión y parece que es un mal trago donde podría ser una experiencia mucho mejor y cambiaría el coste, no sé si será el mismo, ¿no? Pero al final un diseño u otro cambia mucho la experiencia, así que yo creo que sí, un interior de un avión comercial. Pues últimamente cuando llego por las mañanas, porque llego el primero y estoy esa media hora que llego y me siento ahí tranquilo, no hay nadie, leo el mail, miro un poco, te organiza cómo va a ir el día y yo creo que ahora mismo es el mejor momento, un momento tranquilo y que me relaja bastante. Luego ya se empieza a enfangar el día y ya no tienes tiempo para eso. Bueno, con el que más afinidad tengo es con Kuto, porque al final, aparte de trabajar juntos, pues tenemos muchas aficiones en común y una amistad fuera del estudio que también se nota. Y al final, en cuanto a diseño, nos coordinamos bastante bien. Siempre que estamos diseñando juntos alguna pieza o viendo algún detalle, pues tanto a mí
me cuadra bastante todo lo que él propone, a él le cuadra bastante lo que yo propongo. Yo creo que con Couto es el que mejor me entiendo a nivel de desarrollo de producto y diseño, porque no sé, somos muy afines en cuanto a eso. No, yo creo que tenemos gustos muy parecidos y eso es. Funcionamos bien, la verdad. ¿Qué me ilusiona el futuro de Stone? Bueno, yo creo que Stone es un estudio que tiene una ya trayectoria larga en interiorismo y en producto, pero yo tengo ilusión por... Bueno, al final todos los estudios ya de renombre, muy renombre, siempre, por lo menos para mí, con el diseño de producto, siempre se han ido coronando, ¿no?, con diferentes piezas, con diferentes proyectos. Y yo creo que Stone ahora está en ese momento de aportar más todavía, más producto, más proyectos que lo posicionen con proyectos flagship, por así decirlo, en el futuro. Y al final eso me mola y me da ahí chicha para... no sé, yo creo que pueden salir cosas muy chulas en los próximos años y saldrán. ¿Qué le diría a alguien que acaba de descubrir Stone? Nada, que se deje llevar, que entre, se empape de todo este ecosistema, de todo lo que hacemos, de cómo hemos ido trabajando estos años, de los proyectos, del producto, de la gente, y que sea el mismo, que se divierta, que diseñar al final es divertirse.